cristianismo? ¿Qué son las religiones sincréticas? ¿Por qué después de tantos años el cristianismo sigue siendo la religión principal, la religión base y la religión con muchísimos más creyentes alrededor de todo el mundo? Mi nombre es Adriana Ángeles y en este pequeño video voy a tratar de explicar las diferencias que existen entre estas religiones e incluso los movimientos espirituales. Bienvenidos. Desde tiempos inmemorables, el ser humano se ha encontrado en una búsqueda permanente de identidad, de algo que le dé sentido a su vida, a su existir, de algo o alguien que le dé un propósito, que conteste a todos sus cuestionamientos acerca de quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. ¿Existe algo después de la muerte? ¿Existe realmente Dios? No tenemos un conocimiento exacto de cuándo ni cómo surgió la religión, pero surge para cubrir esta necesidad de identidad con la que el hombre ha nacido desde el principio de los tiempos. En este sentido, recordemos que el profeta Isaías decía en el capítulo 43, versículo 7, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Esta afirmación resalta el propósito central de la creación humana, que es reflejar la gloria de Dios. Es por esta razón que en el corazón del ser humano existe esa incansable necesidad de adorar. Dios nos creó con un pequeño espacio en nuestro corazón que tiene la necesidad constante de adorar, de glorificar. Desafortunadamente, hay muchos seres humanos que esta propia necesidad los ha llevado a buscar en diferentes sitios, en diferentes religiones, en diferentes creencias, cubrir esa necesidad de adorar a alguien, adorar a un Dios, o hay personas que incluso adoran a diferentes deidades. Y bueno, para hablar de religión es importante recordar lo que esto significa. La religión es un sistema de creencias y prácticas que conecta a las personas con lo divino, con lo desconocido. Establece normas de conducta que regulan la vida social e individual. Incluye prácticas como la oración, el sacrificio o la meditación para expresar veneración, para expresar esta parte de adoración que mencionábamos hace un minuto. En el mundo existen más de 4,000 religiones, entre religiones, movimientos y creencias. Pero podríamos decir que de todas estas religiones, existen 5 principales que tienen, digamos, como más seguidores alrededor del mundo. Entre estas 5 están el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Sin embargo, se considera al cristianismo como la religión más grande que existe en todo el mundo, ya que cuenta con más de 2 millones de personas que pertenecen al cristianismo y a sus diferentes variantes. Una vez que hemos resuelto que el cristianismo es la religión más grande del mundo, hablaremos de las religiones sincréticas y el contraste que existe entre ambas. Las religiones sincréticas son aquellas que surgen de la fusión de 2 o más tradiciones religiosas diferentes, creando un nuevo sistema de creencias y prácticas. En lugar de mantener las religiones separadas, se integran elementos de cada una de estas para formar una tradición única. Este fenómeno
ocurre a menudo en contextos donde interactúan diferentes culturas y diferentes religiones. Por ejemplo, en tiempos de la conquista o a través del comercio o incluso a través de los migrantes. Personas que van de un país a otro y que llevan consigo sus creencias, sus prácticas, sus tradiciones, que después llegan a mezclar con las nuevas tradiciones y creencias del lugar a donde ellos llegan. Entre los ejemplos más importantes de las religiones sincréticas se encuentran la santería, el vudú, la candomblé, que son versiones sincréticas de las mismas creencias religiosas africanas. Y también se encuentra el baísmo. En conclusión, una pequeña conclusión, yo considero que el cristianismo ofrece una claridad y una verdad que a menudo se pierde en las religiones sincréticas. Estas religiones suelen mezclar elementos de distintas culturas y tradiciones. Entre sus prácticas, que son muy variadas, encontramos el yoga, la meditación, el sacrificio de animales, la recitación de mantras y la veneración a diferentes deidades. Y aunque esta mezcla pudiera parecer rica y diversa, todas las veces conduce a una falta de coherencia doctrinal. Cada corriente aporta símbolos y prácticas y creencias que no siempre encajan entre sí, es decir, no son muy coherentes, que digamos. Y esta diversidad puede derivar finalmente en un mensaje espiritual vago, impreciso y confuso, que al final no termina de llenar esa necesidad que es intrínseca del ser humano, que es la necesidad de adorar. El cristianismo, en cambio, se fundamenta en un eje claro y firme, la persona de Jesucristo. Él afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta declaración no se presenta como una mezcla de tradiciones, sino como una orientación clara sobre quién es Dios y cómo es que podemos relacionarnos con Él. El sincretismo integra elementos de distintas tradiciones que suelen generar sistemas espirituales amplios, pero también más ambiguos. Para muchas personas que buscan identidad y dirección, esta falta de coherencia puede resultar demasiado confusa. En contraste, la fe cristiana ofrece una narrativa unificada de creación, propósito y redención. Como dice el apóstol Pablo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y su mensaje sobre el amor, el perdón y la salvación no depende de múltiples sistemas filosóficos ni de múltiples prácticas, sino más bien de un solo fundamento, el Evangelio. Además, el cristianismo ofrece una relación personal con Dios. No solo invita a prácticas espirituales que muchas veces pueden parecer sin sentido, sino a un encuentro vivo con un Padre que conoce a cada uno de sus hijos. Para muchos de nosotros esta creencia, que es la certeza que tenemos nosotros de ser amados y acompañados por Dios, es lo que le da al cristianismo una fuerza que no encontramos en ninguno de esos sistemas religiosos fragmentados. Con esto no pretendo negar el valor cultural e histórico de las religiones o movimientos sincréticos. Sus expresiones son parte del patrimonio espiritual de muchos pueblos, pero desde mi fe y desde mi experiencia, creo y estoy segura que el cristianismo ofrece una verdad unificada, una guía más clara y un fundamento sólido
para orientar la vida del ser humano.